Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase sobre el ministerio pastoral. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el diagnóstico de la iglesia. Sí, así como ustedes lo escuchan, la palabra diagnóstico tiene mucho que ver con el análisis que uno realiza para determinar cualquier situación y cuáles son estas tendencias o las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente que nos permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de diagnóstico, lo primero que se nos viene a la cabeza es alguien que está, en este caso, haciendo un examen médico. En el caso de la iglesia, en esta clase vamos a tratar de conocer qué es lo que le está pasando a la iglesia, qué es lo que le está sucediendo a la iglesia. ¿Usted va a ser el pastor de una congregación nueva o usted está llamado para que ayude como pastor asociado o pastor que está colaborando en determinada área de la iglesia? Y usted va a saber por qué hay iglesias que están desarrollando un acelerado crecimiento y por qué hay otras iglesias que van cada vez más con menos asistencia, con una deserción de miembros, envuelta en una serie de problemas. Entonces el pastor le va a tocar hacer un diagnóstico a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Ciertamente hay iglesias que le van a hablar al pastor y lo van a llamar y van a decir: pastor, lo necesitamos, estamos pasando por una situación que creemos que usted es la persona que tiene las características que nos van a ayudar a salir de la situación en la cual nos encontramos. Entonces, una vez que llaman al pastor, le hablan de los beneficios: va a tener casa pastoral, va a tener un vehículo, se le va a dar gasolina, se le va a ayudar con el seguro médico. Estas van a ser las responsabilidades suyas, hermano pastor. Estos van a ser los recursos de los cuales usted va a disponer. Estos son los ministerios que estamos desarrollando en la iglesia y estos son los logros que tenemos o hemos tenido o hemos alcanzado en los últimos años. También estas son nuestras expectativas, es decir, todo eso es el paquete que se le presenta al pastor. En algunos casos es un paquete bien llamativo, bien atractivo, de acuerdo a las posibilidades de la iglesia, y en otros casos dejan muchos espacios con muchas interrogantes de lo que le van a dar o con lo que le van a ayudar al pastor. Pero sea como sea, finalmente una vez que le han extendido la invitación, el pastor finalmente acepta, llega, y resulta que al llegar a la iglesia, como que las cosas son muy diferentes entre lo que le plantearon de lo que era la iglesia a la realidad con lo que uno se encuentra de la iglesia. La mayoría de pastores desconocen el verdadero estado en que la iglesia se encuentra. Entonces, una de las cosas que va a ver el pastor también son los síntomas. ¿Qué es lo que está pasando con aquella iglesia? Y entonces el pastor encuentra que no hay deseos de evangelizar en la iglesia. Se encuentra que se empiezan los programas y no se terminan. Hoy empiezan esto, mañana lo suspenden, empiezan lo otro, ya no lo continúan. Hay muchos conflictos interpersonales, hay mucho chismorreo, hay gente que está enojada, hay familias que vienen enojadas por mucho tiempo. Y usted dirá: pero esto sucede en las iglesias también. Desde las iglesias del Nuevo Testamento usted va a ver los conflictos que habían dentro de las iglesias y por eso Pablo trataba de corregirlos. Así es que la humanidad no ha cambiado durante todo ese tiempo y vamos a encontrar de que en las iglesias también hay conflictos serios. Hay una familia que es dominante, que no permite que se haga nada, es la que controla, es la que manipula. Es una familia que está ahí tratando de decirle a los pastores qué es lo que tienen que hacer y decirle a todos los hermanos qué es lo que tienen que hacer, ser un grupo dominante. También el pastor o el candidato al pastorado puede encontrar que hay un grupo extremadamente celoso que no se permite que se enseñe nada más que los libros que ellos han autorizado. Y
como lo dije anteriormente, había muchos conflictos, por supuesto que va a haber mucho comentario a las espaldas de todos, que yo puse comentarios a las espaldas de todos por no poner, hay mucho chismorreo. No hay programas infantiles quizás, no hay programas juveniles quizás, hay mucha gente que nos visita pero que no regresan. Es lo que nosotros llamamos, hay una puerta de atrás que no se ha cerrado. Hay mucha gente que nos visita, pero así hay gente que se va. Hay mucha gente que se capacita, pero así hay mucha gente que deserta. Entonces, el pastor o el candidato al pastor tiene que averiguar qué es lo que está pasando en esta iglesia. ¿Por qué hay una especie de argolla dentro de la iglesia que es la controladora? Y hay pastores que con tal de que les den un buen salario, una casa pastoral y vivir bien con la familia, pues ellos son capaces de soportar toda esta situación que denota una iglesia que está enferma. Entonces, nosotros como líderes tenemos que conocer a profundidad la iglesia que vamos a pastorear. La tarea, y repito, del nuevo pastor es la de investigar qué es lo que sucede, reunirse, investigar, hablar con las personas, con los diferentes ministerios de la iglesia para saber cuál es la proyección de la iglesia. Va a conversar con los líderes, va a observar con amor, pero también cuidadosamente al liderazgo. Va a evitar por todos los medios caer en la trampa del chisme, porque cuando hay un pastor nuevo se le empiezan a acercar las personas para decirle cuídese de este, cuídese del otro. Entonces él va a tener que luchar por tratar de ser neutral hasta tener todo el análisis, hasta recopilar toda la información de lo que verdaderamente sucede en la iglesia. Entonces va a revisar el plan de trabajo de cada uno de ellos, va a observar dones y talentos en el liderazgo. Entonces, en estas reuniones va a ver qué planes han desarrollado, les va a preguntar sobre cómo les ha ido con el evangelismo, la forma en que ellos se han proyectado a la comunidad, en el contexto en que están ubicados, el uso de los recursos, cómo han hecho uso de los recursos para proyectarse a la comunidad y el uso de los recursos que ellos han hecho para expandir el evangelio en la comunidad donde están. Entonces el pastor tiene que ser muy observador y evitar en la medida de lo posible ser atrapado por prejuicios, ya sea los prejuicios de alguno de los miembros o de él mismo. Tratar de ser lo más analítico posible, lo más objetivo posible en su diagnóstico. Ahora, uno llega a la iglesia y se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser entonces un diagnóstico? ¿Cómo podemos hacer un análisis del estado de la iglesia? ¿Lo podemos hacer solos o lo podemos hacer con ellos? Yo recomiendo que el diagnóstico debe de ser participativo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que vamos a tratar de involucrar el mayor número de personas en ese diagnóstico, explicando las ventajas y beneficios de conocernos mejor. Es importante el ánimo que se emplee al hacerlo. Usted tiene que ser una persona de mucho ánimo, de tratar de influenciar en amor, motivando a los hermanos a que participen. Y es importante tener fe de que Dios nos va a dar la sabiduría para hacer este diagnóstico lo más objetivo posible. Y como líderes tenemos que buscar las bases bíblicas que nos ayuden para poder desarrollar este diagnóstico y compartirlo con los hermanos. Tenemos un caso de Esdras y Nehemías también. Tenemos muchos casos en la Biblia de hombres que primero vieron cómo estaba la situación para después hacer una propuesta de trabajo. Ahora, reunir a los ministerios para que participen en el diagnóstico general es importante. Aquí el líder invita a los líderes de célula, invita al ministerio de evangelismo, invita al grupo de educación cristiana, invita a los diáconos, es decir, el pastor en su primer año, durante él está realizando el diagnóstico, los primeros meses puede ser,
que él esté realizando. Él necesita conocer, el líder necesita, el pastor necesita conocer el estado de las ovejas. Por eso es necesario hacer talleres, retiros espirituales con ese propósito. Llevar hojas en blanco, cuestionarios, papelógrafos, proyector, es decir, todo lo que le ayude para recabar la información de parte de cada ministerio. Debe de analizar, debe de saber analizar cuál debe ser la razón fundamental de la existencia de nuestra iglesia aquí en este barrio, aquí en esta ciudadela, aquí en este pueblo, cuál debe ser la razón fundamental de la existencia de nuestra iglesia. No es para atender a determinada familia, es para expandir el Evangelio de Jesucristo, pero ellos necesitan llegar a la conclusión de cuál debe ser la razón fundamental de la existencia de la iglesia. Ver si efectivamente estamos trabajando todos juntos por esa razón. Ver si todos tenemos clara la visión y la misión de nuestra congregación en nuestra comunidad. Ver de qué manera los ministerios están integrados. Todo eso lo tienen que ver. Los líderes de ministerios o un grupo elegido por ellos interpretarán los resultados. Es decir, vamos a tratar de interpretarlo. ¿Por qué se reduce el grupo aquí a los líderes y se reduce a los líderes de célula con el líder de los diáconos, el líder de la junta de la iglesia? Es decir, los líderes van a tratar porque en este caso es necesario que sea representativo y nos permite avanzar más. Si fuéramos muchos más, entonces eso nos traería ciertos impedimentos a la hora de interpretar los datos, nos volveríamos cada vez más subjetivos y nos podríamos quedar trabados en problemas de cualquier otro tipo. Así es que es necesario que un grupo elegido puedan interpretar los resultados. El objetivo es que todos conozcamos el estado actual de la congregación. Ya una vez que se tienen los resultados, los datos estadísticos que vamos a buscar también, los vamos a colocar en un lugar visible para que todos puedan ver qué es lo que está sucediendo. Podemos llevar fotografías, podemos aportar mayores datos que nos ayuden a elaborar un plan de trabajo. Entonces, es necesario que todos conozcamos qué es lo que realmente está sucediendo. Algunos podrán discutir, otros estarán quizás con su mente en otro lugar, otros estarán en otro tipo de situación, pero la persona llamada al ministerio pastoral debe mantenerse todo el tiempo enfocado. Por eso le digo a los hermanos, enfóquense en lo que estén haciendo, enfóquense porque el pastor es el líder. Es el líder, es la persona que está liderando la visión, es la persona que está liderando la misión y el pueblo está esperando que el pastor dicte la pauta y ellos poder analizarla, discutirla para que todos puedan caminar juntos en esta situación. Pero el pastor es muy importante en estas tareas. Y es importante que todos también al final conozcan las conclusiones del diagnóstico. Sé que el pastor va a compartir las conclusiones del diagnóstico, tiene que establecer una fecha para que esas conclusiones puedan verse. Acuérdense, siempre es necesario poner la fecha. Para tal día tal cosa, para tal día de tal mes tal cosa. Es decir, siempre es necesario programar, siempre es necesario calendarizar. Siempre es necesario poner un cronograma de las actividades. Ahora, hay unas grandes ventajas de hacer un diagnóstico adecuado. Las ventajas de tener un diagnóstico adecuado es que ya una vez que el pastor conozca la situación de la iglesia, va a tener sermones directos al blanco. Va a enviar el mensaje a la problemática que la iglesia está atravesando. Va a hacer referencia en las series de estudios, series de predicaciones, a resolver los problemas que la iglesia está enfrentando, sin hacer alusiones personales, sin indirectas de ninguna clase, sino que el pastor tendrá que dar mensajes ilustrativos, mensajes que aclaren cómo poder salir adelante.
esos mensajes llenos de motivación y efectividad. Así es que podrá elaborar seminarios, talleres basados en la realidad de la congregación. No, como decía un profesor mío hace mucho tiempo, uno rasca donde pica. El problema es cuando uno pretende sanar una enfermedad con medicina que no tiene nada que ver con ella. Entonces el pastor, una vez que tiene un diagnóstico claro, elaborará sermones que vayan directo al blanco. Va a proponer planes, objetivos y metas más apegados a la realidad de la iglesia. Va a estar conduciendo al grupo a diferentes situaciones que tienen que ver con la realidad de la congregación. Va a tratar de ofrecer soluciones para que el grupo las discuta, pero una vez que el pastor tiene un diagnóstico adecuado, va a poder hacer referencia a planes, a propuestas, a proyectos, a seminarios, a talleres que van orientados a solucionar la problemática de la misma iglesia. Entonces, esto le va a ayudar también al liderazgo de la iglesia porque va a desarrollar un liderazgo más participativo. La mayoría buscarán soluciones a sus propios problemas. Todos harán propuestas de cambio y las van a evaluar. El aporte previo del pastor les servirá de luz en este proceso. Aumentará la motivación y la participación hacia el cambio. Recuerden que siempre hay gente, como digamos en esta caricatura, siempre hay gente resistente al cambio. Siempre habrá gente resistente, gente que encubiertamente van a tratar de alterar el proceso, de cambiar el rumbo, porque hay gente que se deleita solamente en distraer al grupo o se deleitan con tratar de entorpecer el desarrollo y el progreso de la iglesia. Sin embargo, el pastor debe pedirle a Dios que le dé sabiduría para que todo esto sea llevado a cabo con éxito. Algunas iglesias reflejan estar enfermas. Entonces los pastores tienen que andar viendo de dónde la sostienen para que no se derrumben o poniéndole parches a problemas mayores. En eso hay que tener cuidado. Algunas iglesias, el diagnóstico me ayuda y me es ventajoso porque me ayuda a darme cuenta si la iglesia está enferma. El pastor es contratado solo como empleado por una gran familia, en algunos casos. Y estas iglesias parece que aman el status quo. Aquí tengo una caricatura que dice: bienvenido a la iglesia, aunque se sienten por hoy en las bancas de nuestra familia. Eso es lo que pasa. Hay personas que se sienten como por antigüedad, como dueños o porque fueron hijos de los fundadores o porque son descendientes de tal o cual pastor. Creen de que ellos pueden controlar al pastor que ha llegado, y hay familias que no quieren que esto cambie. Ahora, les voy a decir también que hay iglesias que son especialistas para devorar a los pastores y el diagnóstico me ayuda a conocer eso. Por ejemplo, ahí algunos critican mucho al pastor, ¿no? Usted asusta a la gente, no me gusta cómo predica, no me gusta su genio, tiene voz chillona, no lo soporto. Y el otro pues llamándolos al arrepentimiento y finalmente terminan renunciando. Hay una cantidad de iglesias por las cuales han pasado muchos pastores, especialmente las iglesias de corte denominacional. Son iglesias que a veces algunas son muy respetuosas, son muy educadas, con congregaciones que reflejan conocimiento de la palabra de Dios, pero también hay otras iglesias que son muy difíciles. Se han escrito muchos libros sobre algunos miembros de iglesias que son difíciles de pastorear. Y es interesante todo esto porque algunos pastores han dado propuestas de cómo solucionar este tipo de cosas, mientras otros han sido expulsados o cesados de su cargo por presiones dentro de la misma congregación, conflictos personales, y hay gente que son especialistas en tener este tipo de actitudes antipastorales. El pastor debe saber de que en las congregaciones siempre van a haber santos conflictivos, van a haber personas que
que van a estar siempre antagonizando. Algunos se preparan. Yo tuve la experiencia de ver diáconos de iglesia, especialmente en una iglesia americana que estuve participando, en que los diáconos ya iban preparados con los presupuestos, con los reportes de meses anteriores de los distintos ministerios, y entonces se presentaban y sacaban los papeles de las cosas, de las minutas, de las cosas que se habían hablado en sesiones anteriores, y estaban listos para entrar en el debate. Son iglesias que esta iglesia colapsó finalmente y cerró las puertas de su iglesia debido a cantidades de situaciones y en que la iglesia ya no podía seguir adelante y las experiencias de conflictos ahí eran grandes. El diagnóstico nos ayuda a conocer esto para cambiar las conductas, no para antagonizar con las personas. El pastor tiene que contribuir con la ayuda del Espíritu Santo para que las conductas cambien, no para antagonizar directamente con ninguno de ellos. Buscamos que las conductas cambien porque estas personas podrían convertirse después en tremendos colaboradores y tremendos líderes para que la iglesia cambie. Así es que el pastor busca un cambio de conducta en los creyentes. El diagnóstico nos ayuda a entender los errores teológicos y si la iglesia está siguiendo las doctrinas de moda. Porque hay muchas iglesias que han abandonado la recta doctrina y se han ido tras la teología de la prosperidad económica. Han habido muchos que se han pasado al de salvos siempre salvos. Otros se han pasado a iglesias con apostolitis moderna también. Otros se han utilizado la iglesia para la política. Es decir, hemos visto que algunas iglesias, gracias a los diagnósticos, nos ha ayudado a darnos cuenta de cómo estas iglesias se han desviado para hacer propuestas de regresar al camino correcto. Otras iglesias están ancladas y esto lo hemos visto muchas veces. Hay personas que no quieren cambiar. Definitivamente prefieren su tradición al estilo fariseo, no quieren cambios, sin darse cuenta que lo único que no cambia es el cambio. Así que siempre hay cambios, es necesario hacer cambios para salir adelante. Otros se han quedado en su sedentarismo espiritual, no quieren hacer nada, no quieren actividades porque todo esto les trae trabajo. Algunos han caído en el conformismo, otros se apegaron a sus viejas actividades como los tradicionalistas, otros viven solo del pasado, de los éxitos del pasado, y otros muestran que tienen falta de visión y algunos falta de fe. Entonces, el diagnóstico me ayuda a ver cuál es la realidad de la iglesia con la que estoy trabajando, dónde la iglesia se ha quedado estancada, qué es lo que sucede con nuestra congregación y me ayuda a buscar soluciones adecuadas. Ahora, si no tengo un diagnóstico adecuado, si yo caigo como paracaidista en la iglesia y acepto que está como está y me hago de la vista ciega, me hago como que si no estoy viendo nada, entonces esa iglesia va a continuar enferma por mucho, mucho tiempo. La iglesia va a caer en conflicto. Ya no le vamos a hacer, como decía antes, el diagnóstico, vamos a tener que hacerle la autopsia. Entonces, eso de caer como paracaidista sin hacer el análisis, entonces va a ser muy malo para nosotros porque no vamos a proponer cambios, vamos a tener cercos de acción, siempre los mismos líderes, hermanos de la iglesia nos van a echar cercos, no vamos a poder hacer nada de cambios porque se van a oponer completamente a cualquier tipo de cambio y finalmente algunos pastores terminan siendo complacientes con los más influyentes, de tal manera que hay un manejo de líder como si fuera un títere de usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Hay iglesias que incluso le quieren decir al pastor sobre lo que tiene que predicar y vamos a terminar siendo dirigidos como meros empleados empresariales. Es un problema bien serio. Si caemos como paracaidistas y no hacemos una evaluación de cómo está la iglesia, sería muy malo porque no sabremos a ciencia cierta de qué es lo que la iglesia padece. Vamos a ofrecer remedios, como decía anteriormente, o soluciones a enfermedades que no se conocen.
y construiremos puentes donde no hay ríos. Estaremos haciendo actividades que no tienen nada que ver con la situación de la iglesia. Esto es triste, porque si no hacemos un diagnóstico adecuado, entonces no vamos a tener una planificación acertada basada en el diagnóstico. Vamos a vivir improvisando, apagando pequeños incendios. Allá se nos una familia, vamos a ver qué pasa, cómo arreglamos la situación. Allá se dañó tal cosa, vamos a ver. Entonces vamos a vivir apagando incendios. No vamos a tener objetivos para el cambio, no vamos a tener metas claras. Se van a desperdiciar dones y talentos de hermanos muy importantes en la iglesia también. Y finalmente, algunos pastores terminaremos frustrados. Recuerden que siempre hay gente que tiene eso como meta, como plan, frustrar al líder. Así que el líder no debe de darse por vencido, tiene que avanzar con la ayuda de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, dándole sabiduría. Ahora, la forma de realizar el diagnóstico va a depender mucho de la iglesia. Si es una iglesia nueva no será muy complicado porque el pastor sabrá cómo orientar fácilmente esto. Pero si es una iglesia de muchos años con una asistencia promedio, va a requerir de la implementación del diagnóstico participativo. No olvide eso. Algunas iglesias podrían no necesitar un diagnóstico, como lo dije anteriormente, sino una autopsia. Ya algunas a punto de cerrar. Les he dado las pautas de cómo hacer un diagnóstico, de la importancia del diagnóstico, cómo hacer un diagnóstico participativo, las desventajas de no tener un diagnóstico, las ventajas de tener un diagnóstico adecuado y los beneficios que tenemos para realizar cuando realizamos un buen diagnóstico. Así es que, mis amados, espero que ustedes algún día tengan la oportunidad de ministrar en una iglesia o de, hermanas y hermanos, de colaborar en la implementación de un diagnóstico que nos ayude a conocer más la obra en la cual estamos participando. Así es que les invito a que llenen las preguntas que se les hacen en TestMost ahí en 1746-371. Escriben su email, llenan las preguntas y las envían para su respectiva evaluación. Espero que esta clase les sea de gran bendición. Cualquier otra pregunta la pueden hacer a hoybiblia@gmail.com. Muchas bendiciones.